¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Mateo 26, 43. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que listo ya para ver el capítulo 10. Justamente el título que tiene es Consejos para dejar de cortar orejas. Interesante el título que le puso al capítulo este que nos toca. Y bueno, vamos a ir viendo de qué se trata esto de dejar de cortar algunas orejas, ¿no? ¿Me acompañás con una oración? Padre eterno, gracias Señor por esta oportunidad que nos das de seguir profundizando y estudiando tu palabra. Te pedimos que nos estés iluminando para poder entenderla, comprenderla y por sobre todo ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 10. Estamos en el libro Espiritualidad Completa de Sebastián Golucio. Hemos avanzado bastante ya en el desarrollo del libro. Así que nos metemos de lleno en el 10. Bueno, habla un poco de ese evento misterioso que fue el huerto del Getsemaní, ¿no? En el momento en el cual los soldados romanos estaban ahí a punto de arrestarlo al Señor Jesús. Y nos cita el Evangelio de Juan, capítulo 18, del 4 al 6, donde dice, Jesús salió al encuentro de ellos. ¿A quiénes buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Y cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Obviamente que las palabras de Jesús fueron mucho más que una simple palabra que nosotros podemos llegar a decir o a escuchar, ¿no es cierto? Sabemos que esas palabras tenían una impartición espiritual, ¿no es cierto? Dice Juan 6:63, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, ¿no es cierto? Esa impartición de esa palabra impacta en el alma y en el cuerpo de aquellos soldados, lo que producen que retrocedan y que caigan, ¿no? Una de las cosas interesantes que marca el autor es que unos minutos antes de eso, Jesús estaba en su momento de mayor debilidad, ¿no es cierto? Él estaba intentando en oración de convencer al Padre que le evitara el padecimiento de la cruz. Sabemos que sufrió ese fenómeno médico llamado hematohidrosis, ¿no es cierto? Un ataque evidentemente de pánico que también tuvo el Señor en aquel momento. Sin embargo, Jesús oró 3 veces, hizo una oración y sobre todas las cosas hizo una renuncia. Creo que esta es la palabra clave de todo el capítulo 10. Renuncia, una renuncia, ¿no? Esa renuncia, ¿qué es lo que le permitió a él? Poder posicionarse y pararse dentro de lo que es el poder del Espíritu Santo. Porque él termina diciendo en Mateo 26:39, quiero que se haga tu voluntad. Entonces vemos que él pasó de su momento de mayor debilidad, ¿no es cierto?, ahí derramándose en el Getsemaní, a uno de tremenda fortaleza y autoridad, ¿no? Prácticamente en forma instantánea, ¿no? Fíjense que con un simple yo soy, tumbó a aquellos soldados que lo venían a, arrestar. Entonces acá el autor lo que nos propone es que veamos que nuestros nuevos niveles en el Espíritu Santo están también a un paso muy sencillo. ¿Y cuál es ese paso? Una renuncia. Una renuncia. Una sencilla oración de perdón, menciona, ¿no es cierto? Pero vamos a adentrarnos un poco más en este tema, tomando ejemplos bíblicos, porque fíjense que, si bien lo tenemos al Señor Jesús que oró en el Getsemaní, ¿se acuerdan que él no había ido solo? Había pedido que él lo acompañara, ¿no es cierto? Mientras él orara. ¿Quién había estado? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Oraron también o no? Sí, oraron. Ellos también estuvieron ahí orando. Pero hubo un problema. Ellos no oraron en forma continua, en forma permanente. Ellos vieron que oraron en forma intermitente. ¿Qué es lo que pasaba? Oraban, se dormían. Venía el Señor Jesús, los despertaba,
volvían a ponerse en actitud de oración, ¿y qué les pasaba? Se volvían a dormir. Entonces, es muy importante que entendamos y que comprendamos que es muy importante que tenemos que permanecer conectados al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro nuestro. Entonces, qué fácil que es ahora, ¿no? Porque ellos todavía no habían pasado al Pentecostés, nosotros ya sí. Entonces, si el Espíritu Santo mora dentro nuestro, tiene que ser para nosotros, cristianos, mucho más fácil estar en comunión con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Vamos a ver dos aspectos que destaca el autor en lo que se refiere a la importancia. En primer lugar, ¿qué es lo que nos dice Sebastián? Dice que va a evitar que mordamos anzuelos innecesarios, ¿no? Esas trampas en las cuales solemos caer por no estar en conexión, en comunión permanente con el Espíritu, y lo ilustra con el ejemplo de un monje francés del siglo XVII que se llamaba Lorenzo y que nos cuenta que él se esforzaba por permanecer consciente todo el tiempo que la presencia de Dios estaba en él. Fíjense lo que dice este monje, estoy en la página 155 del libro, dice, descubrí que cuando somos fieles en guardarnos en su santa presencia y en ponerlo a Él siempre delante de nosotros, eso impide que podamos hacer algo que pueda desagradarle, al menos intencionalmente, y engendra en nosotros una libertad santa. Esto es lo que nos dice el hermano Lorenzo, bien preocupado por cuidar su comunión con el Espíritu Santo. En sencillas palabras, cuando estás saciado del pan y de la vida, de la verdadera, va a ser más difícil que seas tentado por un plato de lentejas, ¿no es cierto? Segundo beneficio, te va a permitir moverte y avanzar por revelación y no por presión. ¿Está? Esto es muy importante. Por revelación y no por presión. ¿Qué es lo que vimos en el Getsemaní? Después de la plegaria del Señor Jesús en el Getsemaní se desencadenan todos los acontecimientos relatados en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó cuando empieza todo el proceso inmediatamente anterior a la cruz? El arresto, el juicio del Sanedrín, la sentencia de Poncio Pilato, los azotes, el Vía Crucis, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos destaca el autor? Que cada una de estas personas que interactuó y que intervino en cada una de las etapas se movió bajo presión. Se movió bajo presión. Algún tipo de presión tenían. O bien era una presión interna o una presión externa. Y si ustedes se ven, muy brevemente nos relata cada uno de estos protagonistas, ¿no es cierto? Empieza con los discípulos, los bien cercanos al Señor Jesús. Huyeron presionados por miedo a que los arrestaran. Fíjense que en cada persona que nombremos va a estar la palabra presión. Huyeron presionados por miedo a que los arrestaran. Judas lo entregó a Jesús, pero después presionado por todo lo que él había desencadenado de alguna manera, se ahorcó, presionado ahí por la culpa. Pedro, ¿qué hizo? Lo negó al Señor 3 veces, presionado por las otras personas que estaban ahí dando vueltas y que los reconocieron, ¿no es cierto? Y además por la propia inseguridad que el apóstol tenía. Los religiosos arrestaron y enviaron a matar a Jesús, presionados por un sistema legalista, incrédulo, que no supo reconocer que el Señor Jesús era el Mesías que ellos decían que estaban esperando. Los testigos del Sanedrín acusaron a Jesús maliciosamente, presionados por los sacerdotes. Poncio Pilato, quien finalmente fue el que lo envía a Jesús en la cruz, presionado ¿por quién? Por la multitud que le gritaba que lo crucifiquen y además por un espíritu de demagogia política que evidentemente él tenía. Todos actuaron por presión, ¿no es cierto? Excepto el Señor Jesús. Él había orado en serio y eso le había permitido a no hacer absolutamente nada arrastrado por el apremio o por un simple impulso. El Señor Jesús estaba bien en comunión y en el propósito que el Padre le había asignado.
¿Jesús podría haber abortado el plan de Dios? Sí, podría haberlo hecho. Pero ¿qué hubiese pasado con todos nosotros? ¿Qué hubiese pasado con la humanidad, ¿no? Ahora, si Jesús no hubiese orado de verdad en el Espíritu, ¿no? Y no hubiese ido a la cruz con convicción, ¿no es cierto? Si él hubiese optado por un plan de escape, ¿no es cierto? Como el que le propuso Pedro. Fíjense que dice Mateo 26:43, el Señor Jesús hablándole a Pedro: ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Con ese versículo arrancamos el capítulo. Vemos que el Señor salió fortalecido, ¿no? Ahora nosotros, nuestro yo soy, ¿se acuerdan que el Señor dijo yo soy? Y eso impactó en el espíritu de los soldados. Ese yo soy nuestro fortalecido en Cristo, por Cristo, evitará que usemos algunos recursos que, si bien son recursos válidos, pero que probablemente no coincidan con el propósito y con la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Que sea algo lícito no quiere decir que sea algo que te convenga, y tampoco quiere decir que sea algo que Dios haya determinado para tu vida. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros y que generalmente va acompañado con los dones que Él nos da, ¿no es cierto? De acuerdo al don que Dios le da a cada uno, es el plan y el propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Entonces, no podemos funcionar por instinto, sino que tenemos que funcionar con sabiduría y con revelación, ¿no? ¿Qué pasó ahí en el Getsemaní? Hubo un silencio del Padre, ¿no es cierto? Hubo un silencio del Padre, pero fue un silencio revelador, ¿no? Dice el autor que muchas veces un silencio habla más que 1000 palabras, ¿no? Muchas veces cuando alguien está buscando cuál es la voluntad de Dios para su vida, y uno no recibe una instrucción específica, sino que recibe silencio, es el Señor que nos está diciendo: confío en vos y confío en tu capacidad para elegir bien. ¿Está? Entonces, no está mal, de hecho está muy bien que busquemos la voluntad de Dios para con nuestra vida, que pongamos todo en oración, pero muchas veces nos vamos a encontrar con ese silencio ruidoso de parte del Padre que algo nos está diciendo, ¿no? Es el mismo silencio ruidoso con el que le habló a Jesús en el Getsemaní, diciendo, parafraseando un poco acá el autor, estoy en la página 158, adelante hijito, ya sabes lo que tienes que hacer, confío en que elegirás bien. Las revelaciones de Dios para con nosotros van a llegar de distintas maneras, ¿no? Pueden llegar por algún interlocutor común, de manera inesperada, por experiencias cotidianas, situaciones que nos suceden en la vida. Estoy seguro que todo lo que estamos acá experimentamos este tipo de cuestiones, y muchas veces Dios nos hablará sin que estemos concretamente buscando una revelación de parte de Él, ¿no? Otro dato interesante que nos destaca acá el autor en su libro Espiritualidad Completa es que bueno, acá habla personajes, vamos a hablar de personas, porque personajes parece que estamos hablando de ficción, ¿no? Entonces, todas las personas que cedieron a la presión en los momentos críticos ahí previos a la cruz, habían recibido una advertencia previa. ¿Está? No es un dato menor. Todos, absolutamente todos, habían recibido una advertencia previa. Vamos a ver rápidamente cuál fue cada uno de ellos. Página 159. Los discípulos habían escuchado un montón de veces en que Jesús tenía que morir. A Judas, ¿qué le dice el Señor? Lo que vas a hacer, hacelo pronto. A Pedro, el gallo cantará 3 veces antes de que lo negara. Los religiosos y los testigos ahí del Sanedrín escucharon decir a Jesús muchas veces: yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:69. Poncio Pilato tuvo la chance de no quedar
como el que dio la orden de ejecutarlo al Señor, ¿no es cierto? Dios le advirtió a través de su esposa que se estaba equivocando con la decisión. Vemos que Dios decidió que fuéramos creados a su imagen y a su semejanza. No somos robots. El Señor nos dio, nos posibilitó esa facultad tan linda que tenemos, que es la voluntad. Entonces, tenemos que ver que somos portadores de un gran poder, y hay una cita muy pertinente. No sé si a ustedes les gustan los cómics, pero acá el autor lo cita al Hombre Araña. Dice, y como dijo el tío Ben del Hombre Araña en su célebre frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, hasta acá llegamos con el desarrollo, pero después viene un ejercicio espiritual. Habla de 4 espadas. ¿Se acuerdan que el título de este capítulo es que tenemos que dejar de cortar orejas? ¿Se acuerdan? Precisamente consejos para dejar de cortar orejas. Así que vamos a ver un poco. El autor menciona 4 espadas. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles fueron las espadas que estuvieron interviniendo ahí en el Getsemaní, y vamos a ver cuáles son las espadas que hoy por hoy tenemos a la mano nosotros, y que son espadas de las cuales tenemos que deshacernos, tirarlas. ¿Se acuerdan que dijimos que la palabra clave de este capítulo es renuncia, renunciar? Bueno, vamos a ver. ¿Qué representan las espadas? Las espadas son mecanismos de control y defensa de tu voluntad. Por supuesto que Dios no quiere que nosotros perdamos nuestra voluntad. Él nos dio libre albedrío, pero sí el Señor quiere que nosotros voluntariamente nos sometamos a su propósito, a su voluntad por encima de la nuestra. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Seguro mejor que la nuestra, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver que muchas veces el problema no es nuestra voluntad, sino que son esas espadas que nosotros tenemos, y que en este ejercicio espiritual vamos a tratar de deshacerlos. Son 4 espadas. La primera, deshazte de tus reproches, los reproches, esas quejas constantes con la cual estamos atosigando muchas veces a las personas que nos rodean, familiares, compañeros de trabajos, amigos, etcétera, etcétera. Proverbios 27:15, peor que gotera en día lluvioso es la persona que por todo pelea. Es sabio el rey Salomón al escribir eso, ¿no? Es un arma carnal, es un mecanismo de la voluntad que se utiliza para de alguna manera controlar a los demás, y creemos que insistiendo, que picoteando, las personas van a cambiar. Es una estrategia de manipulación, ¿no es cierto? Esto no significa obviamente que nos estemos comiendo todo comentario negativo de los demás en pro de una paz relacional, ¿no es cierto? Para no caer mal. Eso nos haría muy mal. Pero sí tenemos que aprender a gestionar nuestros reclamos, nuestros desacuerdos, como dice acá el autor, al estilo Jesús. Fíjense que nos está citando un versículo de Apocalipsis 20, del 2 al 4. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia, pero tengo una queja contra ti. Acá hay estrategia, no nos vamos a poner a investigar las 7 iglesias, quédense tranquilos, porque eso no es el propósito de este capítulo, pero sí ver la estrategia. Antes de entrar con el reclamo que le hace a las iglesias, el Señor tiene palabras de reconocimiento. Entonces, tenemos que ser estratégicos y usar la estrategia del Señor. Hay que imitarlo al Señor Jesús. Imítenme a mí, que yo lo imito a Jesús, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ver, nuestros disensos con otras personas edifican, destruyen, enriquecen, empobrecen, alumbran, oscurecen. Esa es la estrategia. Otra espada. Deshazte de tus explicaciones. Las explicaciones son mecanismos de defensa de nuestra voluntad. Querés explicarle a todo el mundo por qué haces lo que no haces.
Y muchas veces responder, hacer la voluntad de Dios, nos va a llevar a que estemos decepcionando a aquellas personas que están cerca nuestro. Eso va a pasar. Y no hace falta que estemos dando muchas explicaciones al respecto. Trato de acelerar para que no se me haga tan largo. Deshazte de tus racionalizaciones, espada número 3, que hay que desechar. Eso no quiere decir que dejemos de razonar, por supuesto que no, ¿cierto? Pero muchas veces estas espadas, que son excusas, que son argumentos que usamos para autoconvencernos de que algo no es lo que Dios quiere para ti, cuando en el fondo sabemos que sí, que es lo que Él quiere, ¿cierto? Algunos ejemplos que nos pueden pasar con respecto a esta espada, ¿no es cierto? Cuando el Señor nos llama a que comencemos con alguna actividad nueva, con alguna cuestión que en definitiva nos va a sacar de la zona del confort, y uno trata de, ¿no es cierto?, de poner cierta resistencia, ¿no? También puede ocurrir al revés, que el Señor se esté diciendo que no a algo y que uno, ahí empecinado, siga adelante, y que estés en tu cabeza ahí dando vueltas hasta que te autoconvences de que sí. Entonces, ¿cuál es el remedio para las espadas de las racionalizaciones? Lo que Jesús le dijo a Pedro cuando sacó su espada. ¿Qué le dijo? Basta, basta. Solo hazlo, o como dice la zapatilla, o deja de hacerlo, según el caso. Cuarta espada y última espada. Deshazte de tus escapes. Tenemos que renunciar a renunciar. El escapismo, eso que tanto nos abrazamos muchas veces, ¿no? Terminá de quemar todos tus barcos de escape. Eliminá la posibilidad de tirar la toalla. Bueno, si hay una puerta ahí por la que te podés escapar, agarrá y levantá una pared. Jesús en el Getsemaní justamente hizo eso. Se deshizo de todos los escapes y de todos los planes alternativos que él, por supuesto, hubiese tenido. Y termina diciéndonos acá el autor, estoy en la página 166, casi por la mitad, si me quieren seguir con la lectura del libro. Pregunta el autor Sebastián Golucio, ¿cuáles son tus momentos Getsemaní? Cada vez que sientas la tentación de renunciar a algo, en lo que sabes muy bien que Dios desea que perseveres, recuerda lo que dice Hebreos 12:3. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimar. Principal espada espiritual para no rendirse. Principal recurso espiritual para no rendirnos, mirar a Jesús, mirar al Señor Jesús. Pregunta final en la página 167. ¿A qué espada necesitas renunciar? ¿Algún reproche? ¿Alguna explicación? ¿Alguna racionalización? ¿Algún escape? Tal vez el Espíritu Santo te muestre otra espada que no mencioné. Solo ora como Jesús: Padre, en este asunto no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Renuncio a controlar y defender mi voluntad. Y descansa en Él. Precioso el cierre que le dio el capítulo 10. Así que conclusión, 4 espadas mencionó él, puede haber más. Vamos a deshacernos de esas espadas, porque la única espada que tenemos para abrazar es su palabra. Esa es la única espada, la palabra de Dios. Terminamos con el 10, hasta acá llegamos, que Dios les bendiga, nos estamos viendo la próxima. Chao.